Hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos. Aquí os dejo la página web por si alguien está interesado en contactarme. Y ahora pues vamos a trabajar con el Raf Natan Menashe, nuestro estudio semanal de la parasha de la semana. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? ¿Todo bien? Todo bien, Baruch Hashem. Estamos grabando y es justo el día de antes de Tisha B'Av, ¿no? Cuando nosotros grabamos. Exactamente, justo el día de antes de Tisha B'Av. O sea, Y bueno, y vamos a prepararnos con una perashá espectacular, de las uf, más importantes. una de las Para preferidas. mí, de las más importantes de la Torah. Un segundito que había preparado esto y se trabó. No pasa nada. Ahí va, lo pongo así, lo pongo así. Bueno, mientras tanto yo voy compartiendo la pantalla con la Perfecto, parasha de la semana. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Vamos. muy bien. Bueno, vamos a hacer así. Es la segunda perashá de Sefer de Barim, segunda perashá de Sefer de Barim, para Shabbat Hanan. Bait Hanan. Ya siempre tengo mucho cariño a esta peralla, mucho amor. Para mí siempre uno tiene su peralla favorita. Esta es mi favorita de toda la Torá por el contenido que tiene. ¿Está bien? Obvio que uno, ¿por qué te lo amas? Porque dices, wow, mirá todo lo que dice en esta peralla, es extraordinario. Ujú. Vamos a hacer como siempre. Primero, el resumen de toda la peralla, todos los temas, para que vean por qué, por qué la quiero tanto a esta peralla. Y vamos a tocar uno de los temas más lindos que hay de la Torá también. Ya que esta peralla tiene temas tantos lindos, bueno, temas tan importantes, vamos a agarrar La, de los más importantes. la creme ¿Está de la bien? creme, ¿no? ¿Qué significa la parasha? O sea, el nombre de la parasha. Bait Hanan significa suplicó, Suplicó. rogó, pidió. Y aquí empieza con el pedido de Moshe Rabenu, que le Ah, dice a Dios, que le pide a Shem poder entrar en la tierra de Israel. Que ya eso es un tema, wow, porque todos amamos a Shem y lo queremos tanto a Moshe Rabenu que uno como que le dice, no, no puede ser que Moshe no entró. Nos cuesta ese duele, ¿no? castigo que mereció Moshe, pero bueno, ya lo analizamos en su oportunidad cuando vimos qué fue lo que pasó. Pero igual, eso nos habla del amor que tiene Moshe a Dios y el amor que tiene Moshe al pueblo de Israel y a la tierra de Israel. Y no es verdad, no entró, pero Dios dijo, mira, la vas a ver toda, toda, toda. Te voy a llevar a un lugar y ahí. Y eso es, así empieza la peralla con lo que Moshe le está pidiendo y lo que Dios le contesta. Está bien, por eso Et Hanan viene de la palabra Tajanún, Ah, ¿no? Tajanún es súplica, pedido, ruego, tefila. La verdad que entra justo para hoy a la noche que esté llaveado, ¿no? O porque siempre esta ya viene aquí, antes de Tisha B'Av. siempre. Así, de Barim y Bait Hanan están en Tisha B'Av, siempre. Y O sea, bueno, tiene muchos temas parecidos. ujú. Bueno, voy a ver, primero vamos a empezar con los temas de la peralla. Vamos con ¿Está los temas. bien? Raf. Vamos con los temas. La segunda peralla de Sefer de Barim, temas de la peralla. Segundito, siguiendo el libro que siempre decimos, ideas. Muy bien. Es tanto los temas que es casi un shiur. Vamos a ver, vamos. Continuación del relato histórico de Moshe sobre temas de fe y los mandamientos. Comenzando por el pedido de Moshe de ingresar en la tierra de Israel, si se puede, y la respuesta de Hashem. La continuación de habitar en la tierra de Israel, a pesar del deseo y de los ruegos de Moshe, Dios no le permite entrar a la tierra de Israel, en cambio el pueblo sí tendrá el mérito de entrar, mas deberán apegarse a Dios y a sus preceptos. O sea, es como que Moshe está hablando, quiero entrar, sí, y Dios le dice, bueno, tú no vas a entrar, pero todo el pueblo dice le va a entrar, pero ¿cuál es la condición, ¿no? Para quedarnos, ¿no? Porque no entramos por entrar, apegarnos a Dios y ir en sus preceptos. Son temas grandes, ¿no? Temas de qué es lo que nos da el mérito para estar en Israel. Tercero, Moshe se extiende acerca de la grandeza de la Torá y sus mandamientos. De repente Moshe nos habla de temas de por qué es tan importante la Torá. ¿Está bien? ¿Por qué son tan importantes los mandamientos? Y dice una frase hermosa, porque ella es vuestra sabiduría ante las demás naciones, leyes y enseñanzas justas. Lo que hace que la Torah sea tan perfecta
es que si uno la estudia y la profundiza, se ve qué ley verdadera es y qué ley exacta y justa es. Y eso es lo que hace que se admire la Torah. O sea, en ese contexto se podría hablar de la sabiduría que hay en la Torah y por qué es tan inteligente. O sea, la sabiduría. El aprecio especial de Dios para con su pueblo. Mira, qué temas, el amor de Dios al pueblo de Israel. Y merced a ello es que Dios los hace meritorio de sus mandamientos y de su revelación. O sea, el amor de Dios al pueblo, por eso nos da las misbot, y es más, por eso Dios se revela en única, ¿no? En la historia, única vez, el monte Sinaí, la revelación de Dios al pueblo, al mundo, ¿no? A través del pueblo de Israel. O sea que acá también se va a hablar de lo que pasó en Har Sinai. O sea, Moshe Rabenu va a resumir y va a decir cosas muy importantes de lo que pasó hace 40 años en el monte Sinaí. Moshe establece 3 ciudades de refugio. Mira, de repente como que es un tema más técnico, pero tiene que ver con cómo se mantiene la tierra de Israel. Y hay 3 ciudades de refugio, que eran las ciudades donde una persona, ¿no? Si sin querer había matado a alguien sin querer, tenía que escaparse ahí, tenía que como, vivir ahí un tiempo largo. La advertencia de no olvidarse del pacto de los 10 mandamientos que hicieron con Dios en Joreb. Joreb es otro nombre del Sinaí. Pues ese pacto es irreversible y por medio de él el pueblo llegó a concebir y escuchar la voz de Dios. O sea, vieron, hay cosas que decimos en la tefilá a la mañana, a veces, cosas que nunca nos podemos olvidar. 10 cosas que hay que recordarlas en todo momento. Una de ellas, ¿cuál es? Lo que pasó en el monte Sinaí. Nunca olvidar, ¿no? Porque fue el momento histórico más importante, ¿no? Entra en ese tema Moshe y describe la escena de los 10 mandamientos y la reacción del pueblo al escuchar la voz de Dios. O sea, fíjate qué tema tenemos en esta perashá. Tenemos de nuevo el tema de los 10 mandamientos y no solo, y cómo pasó todos los 10 mandamientos. Es como que otra vez uno de los temas principales de la Torá, ¿en qué perashá se traten más que todo? En Parashat Vaet Hanan. Advertencia de no hacerse ninguna imagen o figura de adoración. Uno de los temas más importantes de la Torá son no hacer idolatría, ¿no? Nunca hacer idolatría. Acá en esta perashá habla muchísimo. Solamente a Dios se lo debe servir, nada más. Los grandes castigos que los alcanzarán si desoyen sus mandamientos. Acá está la otra cara de la moneda. El castigo que viene si no vamos en el camino de Hashem. Se podría relacionar con el tema de Tisha B'Av, ¿no? Que siempre viene ahora. A pesar de que el pueblo se denigre y caiga abajo, nos desviamos. Igualmente, siempre podrán regresar a Dios si lo buscan con toda su fuerza y con toda su alma. Eso significa que el pacto nunca se rompe. O sea, se puede romper temporalmente. O sea, puede ser que te portaste mal y por eso te viene el castigo. Pero siempre, a la larga, tenés la posibilidad de volver. Y eso nunca se corta. O sea, del momento que Amisrael vuelve, Dios está con Amisrael. Es un pacto eterno. Muy bien. O sea, no existe que se cortó la relación y ahora elijo a otro. Es lo contrario del cristianismo, digamos. Bueno, o de otras religiones. Es para siempre. Dios eligió al pueblo de Israel para siempre. Esa es la verdad. El relato del monte Sinaí vuelve a marcar la importancia del Sinaí. Los 10 mandamientos, o sea, si uno dice, ¿dónde están escritos los 10 mandamientos en la Torah? Tenés que decir en 2 perashot. Parashat Vayitro y Parashat Vaet Hanan. Parashat Vaet Hanan está escrito exactamente los 10 mandamientos. Pero Raf, ya hemos hablado aquí en esta misma parasha, ya hemos hablado de los 10 mandamientos. ¿Se habla 2 veces en la parasha de los 10 mandamientos? No, primero te habla del Reca, del contexto de cómo pasó y cómo fue la entrega en el monte Sinaí, de todo eso, y ahora en el mismo texto se mete literalmente diciendo exactamente los 10 mandamientos de nuevo. Ahí sí es interesante las ciertas diferencias que hay con Parashat Yitro, comparando, a veces en algún mandamiento hay una palabra así y otra palabra así. Como por ejemplo, en una dice Sahor et Yom HaShabbat, ¿no? Recordarás el Shabbat, y en otra dice Shamor, cuidarás el Shabbat. Famoso ese, ¿no? Que decimos en el Ejadodí, Shamor, Besahor, Bedibur, Ejad.
No, Shamor y Sajor, son una Bedibur, palabra. en un dibur fueron dichos. Nada más que acá está escrito esta palabra y acá está escrito esta palabra. Pero No. las dos fueran dichos en la misma profecía. Bueno, pero de nuevo, o sea que en esta peralla se habla de todo lo que pasó para hacer el pacto en el monte Sinaí con Am Israel y también los 10 mandamientos propiamente dichos. ¿Está bien? Ujú. El relato, entonces dijimos, del monte Sinaí, los 10 mandamientos y la decisión del pueblo de aceptar a Moshe como el fiel emisario de Dios. Otro tema es importantísimo, ¿no? Que aceptamos a Moshe como el profeta enviado por Hashem. Ese tema se trata mucho en esta peralla. Mirá qué temas de Muná, ¿no? O sea, que la Torah es divina, que Moshe es el máximo profeta, cómo entramos en el pacto, no hacer nunca idolatría, la importancia de Israel y cómo nos quedamos en la tierra de Israel. Es como que pasa por todos los temas más importantes de la Torah en esta peralla. En resumen, ¿no? Varios más. Y es el que vamos a tratar hoy. El Shema Israel. El Shema Israel. El himno del judaísmo. El himno del pueblo de Israel está en esta peralla. El Shema Israel reconociendo a Dios como el soberano supremo y la relación de amor con él. O sea, la primera parte del Shema. Está bien exactamente en esta peralla. No las tres partes. La primera, que es la más. Servir a Dios con el corazón. Servir a Dios, a Bodaye Balev, con el corazón y con fidelidad, se trata en esta peralla. En la abundancia, cuando tengamos mucho, si Dios nos bendice, no olvidarse de Dios. Mirá qué tema importante. No olvidarnos nunca cuando tenemos. No poner a prueba a Dios en la vida. Hay una prohibición de ponerlo a prueba, de, a ver, Dios, ¿me puede dar esto? No. Es algún tema de emuná. Se trata en esta peralla. Si vamos a entrar como una de las fiestas, ¿se acuerdan de la fiesta de Pesaj? Y te acordás que había 4 preguntas de Sí. los niños, el sabio, el que no sabe preguntar, Ujú. el simple. Bueno, la pregunta del sabio está en esta peralla. No. Y la del sabio, es la de mejor. La pregunta del sabio y su respuesta está en esta peralla. Es como que dejó la pregunta más importante de Pesaj para Yabba et Hanan, algo así. Los preceptos son para tu propio bien y por medio de ellos tendrás el mérito de ingresar a la tierra de Israel y asentarse en ella. Acá hay una novedad también, que las misbot, lo resalta mucho esta peralla, son para tu bien. O sea, vos querés ganar el bien verdadero, las misbot. Es un tema que hay que analizar profundamente. El final de la peralla tiene que ver con mandamientos para desarraigar a los canaanitas y la idolatría de la tierra de Israel, pues Dios nos ha elegido como pueblo preciado. Fíjate que también al final de allá habla cómo combatir a los enemigos, o que los enemigos no tienen lugar, ¿no? En este caso eran los canaanitas, y la idolatría, porque si no, te vas a asimilar a todas esas ideologías falsas, por eso no tenía lugar en la tierra. Y por eso, bueno. Y no dejarse arrastrar por los demás pueblos y por sus cultos idólatras. O sea, qué importante que es mantener la identidad. También la importancia de la identidad de Am Israel y cómo mantenernos y no asimilarnos, también se encuentran en esta peralla. Si te das cuenta, creo que por cada punto que dijimos, se puede hacer un shiur. Mm, Yo siempre digo que habría que hacer curso de Parashat Ba'et Hanan y mm, estudiarlo todo el año. mm. ¿Por qué? Porque la peralla viene una semana y vos, bueno, agarramos lo que podemos de la peralla y después se nos va. Y dice, pero hay tanto para hablar, por eso digo que tendría que estudiar todo el año para Yad Ba'et Hanan, Mm. por el contenido que tiene. Bueno, estos son los temas de la peralla. Y nosotros elegimos, lo que queremos estudiar hoy es el Shema Israel, la Vamos. primera parte del tema. ¿Está Ok. bien? Va, muy bien. Vamos a primero a leer el texto, ¿está Sí. bien? Y vamos a plantear las preguntas. Y vamos, como hacemos la clase normalmente, ¿no? Analizamos un texto profundamente, vemos las preguntas que hay, pensamos, vamos contestando y llegamos a una conclusión para nuestros días y para siempre, ¿no? Siempre buscamos la eternidad de la, según dicho. Vamos a comenzar entonces. Quiero empezar primero con el texto.
Por ejemplo, en esta playa también se podría hablar del Shabbat, porque habla de los 10 mandamientos y tenemos el Shabbat. Muy bien. Empezamos. En la Torá hay aproximadamente 80.000 palabras. 79.900, algo ya. Está bien, pero más o menos 80.000 palabras. Entre todas ellas, Dios seleccionó, presta atención, de las 80.000, 48 para que recitemos 2 veces por día, para que la coloquemos al entrar y al salir de nuestras casas, ¿no? En la entrada de la puerta, y para que la atemos en nuestro brazo izquierdo y sobre nuestra frente, como en el pensamiento y mirando al corazón. Estamos hablando de las 48 palabras del Shema Israel. O sea, ¿por qué le digo el himno del pueblo de Israel? Porque hay que decirlo como el himno que lo cantás a la mañana, ¿no? Bueno, el Shema Israel se dice todos los días, al acostarte y al levantarte. Muy bien. Son los primeros versículos que les enseñamos a nuestros hijos. Cuando el niño empieza a hablar, lo primero que le enseñás es Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Dios existe, que Dios es único, este pasuk. Y Torah Tzibalanu Moshe, que es el último pasuk de la Torah, que es que Dios nos entregó la Torah a través de Moshe. Y es el último que pronuncia todo judío antes de dejar este mundo. También una persona, cuando si está consciente y está por fallecer, siempre le dicen, decí el Shema Israel, como que te vas con la Munana Hashem al mundo venidero. Es el primer precepto que cumple todo judío al llegar a la edad de Bar Mitzvah. ¿Cómo? Claro, porque cuando uno Bar Mitzvah dice, bueno, pero ¿cuál es la primera mitzvah que cumple? Se pone el tefilín. Sí, pero el tefilín se pone de día, ¿no? A la mañana. ¿Y el día cuándo comienza? Cuando salen las estrellas, a la noche. O sea que apenas salen las 3 estrellas, ¿cuál es la primera mitzvah que tenés? Decir el Shema Israel. O sea, mira, cuando uno Bar Mitzvah, la primera mitzvah que realiza en su vida, porque antes de los 13 todavía no estamos obligados, es dice el Shema Israel. O sea, que Dios existe, que Dios es único, amarlo a Dios. O sea, que eso es lo más importante. ¿Cuál es la importancia de este párrafo y por qué tanto centralismo? Leamos el primer versículo. Vamos a leer todo el párrafo. ¿Está bien? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Entiende Israel? Escucha, se traduce literalmente así. Escucha Israel. Hashem, tenemos que entender todo lo que significa Hashem, ¿no? Pero es Dios. Hashem es nuestro Dios. Hashem es único. Está claro que está hablando de que Dios existe, que Dios es uno, ¿no? Sigue enseguida. Ve'avta et Adonai Eloheja. Bechol levaveja, ubchol nafsheja, ubchol meodeja. Y amarás a Hashem tu Dios con todo tu lev, corazón se traduce normalmente, con todo tu nefesh, alma se traduce normalmente, vamos a ver, bechol meodeja. Y con todo tu meodeja. Habría que ver qué significa meodeja. Pero vamos a la pregunta. La pregunta segura primero es, ve'avta, y amarás. ¿Cómo pasó del primer pasuk al segundo? ¿No? El primero dijo que Dios existe, ¿no? Y el segundo dijo, amarás. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo pasa del pasuk 1, versículo 1 al versículo 2? Si hay cierta lógica. Y dice, y amarás. Pero no está escrito en imperativo. ¿Cómo se diría amarás imperativo? A Hashem Toab, así sería imperativo. A Hashem tu Dios. Pero Beavta es como, y amarás. O sea, te está diciendo que lo ames, pero no está escrito en forma imperativa. Esa es mi pregunta. ¿Se entiende? Como futuro pluscuamperfecto. Y llegarás a amar a Hashem. ¿Cómo? Con todo el lev, ¿qué significa? Con todo el nefesh, ¿qué significa? Y Jol Meodeja. Son muchas cosas que está pidiendo, no el pasuk aparentemente, ¿no? O sea si que lo amo con el lev, ¿cumplí? Un futuro. No, es un futuro. Esto de aquí es un futuro, porque Sí, es como. Sí, Beata, sí, es futuro. Está escrito en pasado, pero tiene la baba al principio. Cuando tiene la baba al principio es bab aipuj, la bab que cambia el tiempo. ¿Entendiste? Así en gramática. Gramática. Si viene una bab y el verbo está en pasado, es futuro. Y amarás. Muy bien. Con todo el lev. ¿No alcanza con el lev? No, con todo. ¡Wow! Con todo el nefesh. ¿No alcanza con el nefesh? No, con todo el nefesh. ¡Wow!
me odeja, con todo me odeja, y me odeja solo, o sea, Dios nos está pidiendo mucho. Y queremos entender qué es lo que, porque Dios cree en nosotros. Muy bien, sigo, tercer paso. Veayuba de Barimaele, ayer anojime tzabejá, yom al de babeja. ¿Sabes qué? Estas palabras que te acabo de decir ahora, quiero que las pongas en tu corazón. La pregunta nuestra va a ser, ¿qué palabras? ¿Las palabras del versículo 1 que dice que Dios existe, que Dios es único? ¿O las palabras del versículo 2 que dice que hay que amarlo con todo? ¿Cuáles son las palabras que pongo en mi corazón? ¿Está bien? De ahí va de Barimaela, ya no es que me traja, ayoma le babeja. Hoy estas palabras las pondrás en tu corazón. ¿Cuáles? Sigo. Beshinantam, tercer versículo, le maneja. Enseñarás a tus hijos. ¿Qué le enseñó a mi hijo? Bedibar Tabam, hablarás de ellas. ¿De qué ellas? De estas palabras. ¿Cuándo hablo de estas palabras? Beshivteja bebeteja, cuando estás en tu casa. Ulesteja baderech, cuando vas en el camino. Ubshosbeja, cuando te vas a dormir. Ubkumeja, y cuando te levantás. O sea, ¿cuándo hablo de estas palabras? Siempre. ¡Wow! O sea, estas palabras son tan importantes que quiero que se las enseñes a tus hijos y hables de ellas, pero vas al trabajo, pensás en ellas. Volvés del trabajo, pensás en eso. Te vas a dormir, pensás en eso. Te levantás, pensás en eso. Estás en tu casa. O sea, es lo más importante. Por eso dice que Dios, que lo tengas presente siempre. Sigue con dos mis votos específicas. Uxartam leotalia, deja, veayule totafot, veneneja. La vas a atar como una señal en tu mano, se refiere al tefilín de la mano, y la pondrás como una señal entre tus ojos, se refiere al tefilín de la cabeza. O sea, que adentro del tefilín que está escrito, estas palabras, el Shema Israel. Por eso las tenés que tener cerca de tu cuerpo, en tu corazón y en tu cabeza, en tu mente. No solamente eso, o sea, no como, antes dijimos que las palabras las tengas presentes, pero ahora dijo que también las escribas y las pongas en un objeto que te lo pones todos los días. Y también las escribís en las puertas, en las entradas, en la jamba de la puerta, en la entrada de tu puerta o de los portones de la ciudad. O sea, en tu casa y en tu ciudad, estas son las palabras centrales de la vida. Tremendo, ¿no? Texto, es un texto hermoso. Si lo pensamos, es como va de lo más interno a lo más externo, de lo más propio, de la idea fundamental de la vida y cómo esa idea se propaga en todo sentido, desde que la tenés presente vos, desde que vos lo amás a Dios y después todo eso lo hablas todo el tiempo, lo pensás todo el tiempo, te lo pones en tu cuerpo y te lo pones en tu casa. Muy bien. ¿Está clara el texto? Muy bien. Vamos a empezar entonces a analizarlo. Leo más o menos las preguntas. Sí. Preguntas del Pasuk 1. Mirá la pregunta que tenemos ya del Pasuk 1. ¿Cuántos mensajes hay en el versículo 1? Dios existe, Dios es nuestro Dios, es único. ¿Dónde podríamos las comas? Son dos mensajes, es un mensaje, son tres mensajes. En la antigüedad, el acento estaba puesto en el final, pues todos creían en la existencia de divinidades. El tema era recalcar que él era uno y no que eran muchos. Hoy en día, a lo mejor lo que hay más que recalcar es que Dios existe, porque hay muchos que ya son ateos o no quieren creer en Dios. Entonces, antes como querían de muchos dioses, pero tenía que decir, bueno, pero Dios es único. Hoy también tenés que recalcar, no, que Dios existe y Dios es único. ¿Para qué dice escucha? Que diga directamente el mensaje, como dijo los 10 mandamientos, yo soy el eterno tu Dios. No dijo, escucha Israel, yo soy el eterno tu Dios. Entonces le escucha como que, ¿para qué? ¿Por qué dice Israel? ¿No sería mejor, o sea, entiende, escucha Israel? ¿No sería mejor decir, oíd todos, oíd mortales, todos los seres humanos? Escucha ¿Qué mundo, quiere ¿no? decir que Hashem es? Escucha mundo. Claro, escucha al mundo. Muy bien. Oíd, ¿qué quiere decir que Hashem es nuestro Dios? ¿Es solo nuestro? ¿No es de los demás también? ¿De los demás seres humanos? También es Dios. Entonces, ¿por qué decir de nosotros? ¿Qué importancia tiene decir que es uno si ya dijimos que ya es nuestro Dios? Ya dije, Hashem es nuestro Dios. Coma.
Hashem es uno. ¿Por qué es importante recalcarlo? ¿Para qué tantas palabras podría haber dicho así? Hashem es uno. Y de ahí se entiende todo, ¿entendés? Hay 6 palabras. ¿Entiende Israel? Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. No podría haber dicho así. Hashem, nuestro Dios, es uno. ¿Para qué decir Hashem 2 veces? ¿Entiendes? La pregunta Hashem está escrito 2 veces, ¿no? El nombre de Dios. Sí. Escucha Israel. Hashem es nuestro Dios. Coma. Hashem es uno. ¿Sabe qué? Decía así. Hashem, nuestro Dios, es uno. Y chao. ¿Se entendió? Sí. Empieza a contestar. Vamos. En primer lugar. Primera palabra. Y otras preguntas así de técnicas o interesantes. La letra Ain de Shema Está más en la grande. Torah está escrita grande. En la Torah, la Ain esa está escrita grande. Y la Dalet de Ejad, Hashem es único, está escrita grande. ¿Por qué están escritas así grandes? Si podemos decir algo también. Bueno, contestamos. O sea que la primera parte de la clase sería el primer pasú. Y toda la segunda parte de la clase va a ser analizar el amor a Dios. ¿Está bien? Vale. Primera parte de la clase, la creencia en Dios. Shema Israel, Hashem lo que no Shema. Bueno, empezamos a contestar. 1. Shema. Shema no es solamente escuchar. Ay, escuché como que escuché un ruidito. Shema es escuchar prestando atención. O sea, es como decir, entendelo bien. Eso significa lishmoa. ¿Está bien? Lishmoa es escuchar entendiendo, prestando atención, pensando. Todo eso entra en la palabra Shema. O sea, como que acá estaría diciendo, entiende Israel. Metételo en la cabeza, tenelo bien presente, entendelo bien, hacelo tuyo. ¿Está bien hasta acá? Ahora vamos a ver qué. Todavía no dije qué. Pero este concepto que te voy a decir es el principal que tenés que tener claro. En español hay una diferencia entre oye y escucha. Oye sería como oír el ruido y escucha es como mételo dentro, sí. presta atención. Entonces sería, la traducción exacta sería escucha. No oye. Muy bien. Según esto en el español, la traducción mejor sería escuchar. Pero Raf, aquí, o sea, porque ya estamos, y como estamos aquí ya en este punto, le tengo que preguntar, ¿esto es imperativo? Sí, sería un imperativo, pero un imperativo súper lógico, ahora voy a explicar. O sea, algo que se debe o se espera, y Dios por eso nos obliga a que lo sepamos bien. Este imperativo sería sinónimo del primer mandamiento. Ahora vas a ver. Anojía Yemelokera. O sea, Shema Israel Yemelokera Shemejad es paralelo a el primer y el segundo mandamiento de la Torah, que es Anojía Yemelokera, yo soy tu Dios, y no tendrás otros dioses. Dios es único. En una frase. Nada más que acá lo está diciendo en plural. Ahora voy a explicar. Primero Shema. ¿Se entendió Shema? Escucha, sí. Presta atención, entender. Israel. ¿Por qué Israel? Y porque está hablando al pueblo de Israel antes que todo. Porque el pueblo de Israel es el pueblo que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob son los que más palparon y vieron todo esto y lo tienen más claro. Por eso la orden más profunda es al pueblo de Israel. Obvio que esto salga al mundo, que salga al mundo. Pero antes que todo Israel. Ahora, mira el nombre Israel, qué lindo. Una vez lo hicimos, creo. Pero te lo explico. ¿Por qué Israel? No sé, ¿por qué no Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, Israel porque somos todos descendientes de Jacob, y Jacob es Israel, ¿no? Pero la palabra Israel es lindo porque también incluye a todos los patriarcas y todas las matriarcas. Una vez lo vimos, pero lo decimos de nuevo, es lindo. Miremoslo. En la Yud tenemos el nombre de Isaac y Jacob. Muy bien. En la Sin tenemos el nombre de Sará. En la Resh tengo el nombre de Rachel y Ribka. En la Aleph tengo el nombre de Abraham. Y en la Lamed tengo el nombre de Lea. O sea que la palabra Israel incluye todos los patriarcas y todas las matriarcas. Lindo, porque Am Israel viene de todo eso. Entonces Israel es un nombre lindo que incluye a todos. Es algo simbólico, pero lindo, profundo. ¿Entiende? Todo Israel. Muy bien. ¿Qué? Hashem Elohenu. Voy a explicar esto. Hashem es el nombre propio de Akadosh Baruj Hu, que esto habría que hacer una clase extra, ¿no? Porque es todo el análisis del nombre más profundo de Dios, que tiene que ver con la verdad absoluta, la existencia absoluta, que todo depende de Él no depende de nada, es el ser supremo, máximo. ¿Está bien? Pero eso habría que hacer otra clase, no voy a entrar en eso porque no es el objetivo de hoy, pero es Dios, máximo.
el nombre propio de Dios, que está escrito con las letras de que existe siempre, que es eterno, ¿no? La realidad máxima. Hashem es nuestro Dios. ¿Qué significa nuestro? ¿Qué? ¿Nuestro y no es del otro? Es de todos. ¿Qué significa nuestro? Explicamos. No nuestro, que, que, que es Dios mío y no es Dios de él. Dios es de todos. Elohenu acá se entiende como... ¿Nuestra elección? ¿O qué? Sí, para. Hay de arriba hacia abajo y hay de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo, Hashem es Dios de todos. Ahora, de abajo hacia arriba, la pregunta es ¿quién lo reconoce más? Am Israel, Eloquenu, Am Israel es el que reconoce que Hashem es a Elohim. No todo el mundo reconoce que Hashem es Elohim. Ojalá que todo el mundo reconozca, pero el pueblo que más entiende quién es Dios es el pueblo judío. Entonces, ¿qué significa Elohim? Elohim significa Dios, ¿no? Sí. Elohim significa también ángeles. Hay que acordarse eso en el Pshat, en otros lados. También la palabra Elohim significa ángel, malaj. Y Elohim también significa jueces, líderes. ¿Qué hay en común en Dios, los ángeles y los jueces? Que los jueces, que son líderes y jueces, son personas importantes de la sociedad. Los malajim son seres importantes de los cielos. Y Hashem es el más importante. O sea, la palabra Elohim, tomalo como lo más importante. ¿Qué es Hashem Elohenu? Hashem es lo más importante en nuestra vida. Es el ser máximo, por lo tanto, es el valor supremo, por lo tanto, es lo más importante en nuestra vida. Elohenu, ¿quién lo dice? El pueblo que lo reconoce como lo más importante. Ahora, ¿sería bueno que todo el mundo lo reconozca de esta manera? Obvio. Que todos digan Hashem Eloquenu, seguro. Pero el que más reconoce que Hashem Eloquenu a través de la Torah de las Mitzvot es el pueblo judío. ¿Se entendió? O sea, no estoy diciendo que no es de todos. Obvio que Dios es Dios de todos. Nada más estoy diciendo que el pueblo lo tiene a Hashem como el Rey Supremo, lo más importante. ¿Se entendió la primera parte? Es la elección. O sea, el primer punto sería, Hashem existe. Y el que más entiende que Hashem existe de la manera más profunda es el pueblo de Israel. Eso es Hashem Elohenu. Okay. ¿Bien? Voy a la segunda parte. No dije Shakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shakol ni avivar. Amén. Bueno, después que dije que Hashem es lo más importante, que nosotros lo reconocemos como lo más importante, viene la segunda frase. Hashem Echad. Hashem es único. Muy bien. Primero te traigo la Gemara. La Gemara dice que en el Shema, dice, ¿por qué decimos el Shema Israel todos los días? Sí, porque en el Shema Israel podrías encontrar los 10 mandamientos. ¡Wow! Ya qué respuesta linda. ¿Dónde encontramos en el Shema Israel los 10 mandamientos? Presta atención, dice. Hashem es nuestro Dios, es como yo soy Hashem tu Dios. Hashem es único, es como es, no tendrás otros dioses. ¿Qué quiere decir esa Gemara? Que hay una simetría, o son sinónimos de lo que dice el primer y el segundo mandamiento, con el primer pasuk del Shema. O sea, según esto, el primer pasuk del Shema está diciendo lo mismo que los 10 mandamientos. Nada más que lo está diciendo en plural. Dice. Que los dos primeros mandamientos de los 10 mandamientos, ¿no? Sí, los dos primeros. Los otros es más difícil. Esto, los dos primeros. Dice, yo soy Hashem tu Dios, está en singular, ¿no? Yo soy Hashem tu Dios. Pero acá está diciendo Hashem Elohim, es de todos. Está bien. Es la misma frase, nada más que está hablando como pueblo o a cada individuo en particular. Y Hashem Echad es sinónimo de no tendrás otros dioses. O sea, es el primer principio de fe del judaísmo y el segundo principio de fe. El primer principio de fe, ¿cuál es? Que Dios existe. El segundo, con toda su profundidad de lo que significa Dios existe. Segundo principio de fe, que Dios es único. Entonces encontramos aquí el primer y el segundo principio. Muy bien. Entonces, ¿qué es Hashem Echad? Hashem es único. Dijimos, ¿por qué no dice Shema Israel? Hashem Elohenu Echad. Hashem, nuestro Dios, es único. No. Si hubiese dicho Hashem, nuestro Dios, es único, ¿qué estaría recalcando? O sea, como que Hashem, Dios, es uno, y estoy recalcando uno. Pero yo quiero recalcar las dos cosas. Quiero recalcar que Él es Dios. Coma. Primero recalquemos eso. Punto 2. Que Hashem es único. ¿Está claro por qué hay que escribir el nombre de Hashem de nuevo? Si no hubiese escrito el nombre de Hashem de nuevo, hubiese dicho que me viene a decir una idea. Que Hashem, como que Hashem Elohenu hubiese sido el sujeto, ¿no? Hashem Elohenu es Echad. Lo que vengo a aprender es Echad. No, yo quiero aprender dos cosas. Primero, que Dios existe. Antes que todo, que te quede bien claro. Hoy en día en la sociedad
una sociedad atea que no quiere creer en la existencia de Dios, tiene que saber que antes que todo hay un Dios, que es el que maneja todo, maneja el universo, maneja todo. Él existe, que quede bien claro. Ahora, punto 2, no son muchos, no hay varios, es uno y es único. ¿Está bien? Y aquí entra toda la profundidad de la unicidad de Dios, pero tampoco vamos a entrar en esta clase porque en esta clase quiero hablar más del amor a Dios y se nos ver escapa cómo va del el tema. texto. ¿Está Pero, claro? Raf, volvamos a la idea de Sí. la existencia de Dios en ese Adonai Elohenu. Sí. De Adonai Elohenu llegamos a la conclusión de que existe Dios. No, esa es la frase. Estoy diciendo la frase el título, no estoy demostrándolo lógicamente, Ah, sino estoy ok. diciendo, lo que dice la frase es que Hashem existe absolutamente y no hay como el pueblo de Israel que lo reconozca. O sea, nosotros lo reconocemos a Hashem, el nombre propio, como Elohenu, como el ser más importante en nuestra vida. ¿Está bien? O sea, es el pueblo que más reconoce la existencia de Dios. Eso es la frase de Hashem Elohenu. La frase 2, y ese Dios que existe, no hay muchos y no hay parecidos. Es Ejad, único. ¿Está bien? Es la segunda parte de lo que estoy explicando de Dios. ¿Entendés? Primero explico que existe y después explico que es uno solo. Las dos cosas son necesarias decirlas. Si no hubiese dicho Hashem Ejad, a lo mejor hubiese entendido que lo que viene a decirte que Dios es Ejad, pero no hubiese recalcado el Elohenu. Yo quería recalcar, el Pasú quiere recalcar, Hashem es nuestro Dios, punto 1, como el primer mandamiento. Anojí Hashem te lo queja, tenés que saber que Hashem se lo queja. Y punto 2, como el segundo mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. El punto 2 es, Hashem es uno, no hay otros. Entonces está bien puesto el Shem Hashem 2 veces. ¿Se entendió? Se Bueno, entendió. Lo que pasa que lo que confunde un poco, al menos a sí, mí, y también sí, viniendo de una parte, o sea, no, de una formación más técnica y menos religiosa, es que al sí. decir Elohenu, parece que hay más dioses y que estamos escogiendo uno en especial. No, por esto expliqué, no. Elohenu significa, es de abajo hacia arriba. El Elohenu, nu es que No es que. nosotros lo reconocemos. Ah, ok. Eso significa. No viene a decir que Dios no es de todos. Dios es Dios de todos. El Ujú. problema es que no todos lo reconocen. Vale. Es el problema. Elohenu es, a él lo reconocemos como el ser máximo, el ser supremo. También Elohenu significaba que Dios, que tiene una protección especial con Am Israel. También podría entrar ese paréntesis, la palabra Elohenu, pero Elohenu hay de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba es que Él es mi rey. De arriba hacia abajo es que nos protege. Ujú. Si querés poner esa parte también, porque eso significa también Elohenu. ¿Está Mm, bien? Y no hay máxima protección que es el pueblo de Hashem, ¿no? Si mm, vamos en su camino. mm, ¿Está claro? Ahora, entonces, en otras palabras, la frase número 1 tiene los dos primeros principios de fe del judaísmo, ujú. el primer y el segundo mandamiento, y ahora vamos a los numeritos o las letritas raras. ¿Por qué la Ain puede estar grande y por qué la Dalet puede estar grande? Varias respuestas posibles. Va. Una, Vamos. la Ain suma 70. La Ain primero suma Sí. 70. 70 puede representar las 70 naciones, o sea que querríamos decir que todo el universo tiene que reconocer la existencia de Dios. Está bueno, está insinuado ahí. La Ain significa también las 70 como el Sanedrín, el tribunal de justicia más grande, que serán las personas más grandes de Am Israel. Mm, Como, ¿dónde está más presente la presencia de Dios? En cuanto más sabiduría hay. ¿Y quién eran los más sabios? El Sanedrín. Estaría insinuando o el Sanedrín o el mundo entero. Si pones la Ain con la Dalet, se forma Ed, y Ed significa testigo. Es verdad. ¿Qué estamos haciendo con este pasú? Dando testimonio. ujú. Testimonio de la existencia de Dios. Entra hermoso. Y la tercera respuesta es que la Dalet está escrita grande para diferenciarle de otra letra parecida. ¿Cuál es la otra letra parecida a la Dalet? La Resh. Resh. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Y en la Torah no hay puntitos, ¿no? Bueno, Eh, imagínate que en vez de Dalet hubiese leído Resh. ¿Cómo hubiese leído? Adonai Ajer es otro. Ajer es otro, lo contrario de único. Mm, Entonces, ¿por qué la Dalet está escrita grande? Para que quede bien claro, estamos diciendo que Dios es único, no hay otros dioses. ¿Y cómo sé que esta respuesta es bastante válida y bastante literal?
Porque en otro pasuk dice, no tendrás otro Dios, y la resh está escrita en grande. También. Entonces, está claro. Ahí tenés la resh grande y acá tenés la dale grande. Una va justo en contra de la otra. Entonces me parece que sí, es literal esa explicación que dijimos. ¿Se entendió? Sí, Bueno. Pasuk 1, completo. perfecto. Vamos al Vamos al pasuk siguiente. 2. Amor a Dios. Muy bien. Voy a hacer varias otras preguntitas antes de contestar. En Vamos. primer lugar, a ver si encuentro la pregunta o la digo de memoria. Bueno, la digo de memoria. Habíamos preguntado por qué dice y amarás de una forma no imperativa, ¿no? Como y llegarás a amar. ¿Por qué está escrito de esta manera? O sea, es como una especie de Habíamos consecuencia, ¿no? preguntado qué significaba cada palabrita y ahora agrego algo más. Si el Shema, estas 48 palabras resumen todo lo más importante de la Torah. Hay temas importantes que no aparecen. ¿Qué tema importante no aparece? Tema 1. El cumplimiento de todas las misbot. Que hay que hacer 613 misbot. En este texto no lo tengo. Tengo que hay que creer, que hay que amarlo, que estas palabras las tengo que tener presente en todo momento, ¿no? Pero habla de hacer todas las misbot. Pregunta, Mara, ¿por qué? Yo sé que Dios quiere que cumplamos todas. Segunda pregunta. El tema de, del amor entendí que está bien claro. Pero hay otro tema importante que es el temor, ¿no? Temer a Dios es un tema que se trata en toda la Torah. ¿Figura en esta perashá? Principio, Aparentemente no. No habla, dice temerás a Dios. no. No Amarás, dice. amarás, Entonces amarás. pregunto, ¿eh? Solo dice amor, 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 ¿no? Por eso, entonces, ¿dónde queda el temor, que es un tema tan importante? Es otra pregunta que tengo. Y tercera pregunta, otro tema que figura mucho en la Torá es el tema de la recompensa y el castigo. Que si vamos en el camino correcto, Dios nos va a dar bendición, y si no, no. Figura en un montón de lugares, ¿no? En la Torá. En este párrafo, ¿figura? No. Entonces, uno podría contestar, bueno, ¿qué querés que en este figure? ¿Qué querés que en este párrafo figuren todos los temas? No. Pero uno puede decir, bueno, pero si esta párrafo es tan importante, si es el resumen de todo, y hay que decirlo siempre, ¿por qué estos tres temas no figuran? ¿Se entendió? Empezamos a contestar. Bueno, voy. Primero vamos a hacer esto. Vamos a ver lo que hizo Rashi. Ok. ¿Está bien? Rashi como uno de los genios de explicando la Torah, ¿no? Un sabio tremendo. Bueno, te lo voy a... Dice así. Te lo cito casi de memoria, Rashi. ¿Está bien? Dice, Vea Avta, amarás a Dios. Dos puntos. Explicación de Rashi. Hace de Barab Meaba. Haz la voluntad de Dios con amor. Rashi. Rashi, ¿qué significa amar a Dios? Rashi te contesta. Que tenés que hacer la voluntad de Dios con amor. Entonces, Entonces voy a decir, pero me estás explicando lo que significa amor. Te estoy explicando que tenés que hacer la voluntad de Dios con amor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Los preceptos. O sea, Rashi está diciendo que tenemos que hacer todas las misbot de la Torah con amor. Eso significa amor. Analizamos a Rashi. Es profundo, Rashi, ¿eh? Mirá cómo en 3 palabras te contestó muchas preguntas. Nuestra pregunta había sido, pará, ¿y el cumplimiento de las misbot no figura en el Shema? ¿Dónde están todas las misbot en el Shema? Le preguntamos a Rashi, Rashi, ¿dónde están las misbot? Y Rashi dice, ¿cómo no lo viste? En la palabra amarás. Entonces, Rashi, ¿dónde? Acá dice amarás. Entonces Rashi te contesta, ¿y qué te pensás que significa? Rashi, ¿qué significa amarás? Amarás es hacer las 613 misbot con amor. ¿Entendiste, Rashi? ¿Cómo Sí, lo contestó? sí. O sea, Rashi dice, obvio que no hay amar a Dios sin hacer misbot. ¿Qué es amar a Dios sin hacer misbot? Si vos lo amás, haces su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios te pidió. ¿Y dónde están escritas? En los preceptos. Entonces, lo que te está diciendo el Pasuk es que las hagas, los preceptos. Con amor. Profundo, Rashi. ¿Qué solucionó? Que en el Shema Israel habla de los preceptos, en la palabra amar. ¿Entendiste?
Ahora se mete en el tema del temor. Dice, ¿y por qué no habla del temor y habla solamente del amor? Dice Rashi, no es lo mismo servir a tu patrón por temor que servir a tu patrón por amor. Si lo servís por temor, algún día lo podés abandonar. O sea que no es el top. Si lo haces por temor, lo podés abandonar. Bueno, ahí termina Rashi. Entonces ahora nos metemos en qué quiso decir Rashi. Rashi me viene a contestar, ¿por qué no me habla del temor en la parashá del Shema? Y me dice, mira, un nivel es servir a Dios por amor y otro nivel es por temor. Si lo haces por temor, algún día lo podés abandonar. Entonces yo quiero entender, según Rashi, qué significa temor. Él dice que algún día lo puedo abandonar. ¿Y por qué lo voy a abandonar? Está claro que Rashi está hablando de temor como miedo. Voy a explicar, ¿eh? O cómo, ahora voy a explicarte cómo recompensa y castigo. Si yo lo hago por temor, algún día lo puedo abandonar. ¿Por qué? Porque si yo lo hago por ley, digo, mirá, si no lo haces te voy a castigar. Entonces, no quiero que me castiguen, no, no. Pero algún día no ves que hiciste algo malo y no pasó nada. ¿Viste? Bueno, ¿saqué? ¿Para qué? No lo hago más. O sea, ¿por qué lo estabas haciendo? Porque no querías que Dios te castigue, ¿no? Entonces no lo estabas haciendo de verdad. Lo estabas haciendo por un interés egoísta, por un interés propio, por mí. Rashi está entendiendo temor como miedo y está entendiendo que amor es un nivel súper superior a ese. El nivel del temor, uno puede dejar todo. ¿Qué entiende Rashi? ¿Que en el nivel del amor lo dejarías a Dios alguna vez? No. Rashi entiende que no. O sea, es muy profundo Rashi, porque no me explica por qué, o como que lo tiene, como que es obvio, pero no me lo explicó en las palabras. Pero dice, si estás en el nivel de amor, no lo dejas. Pero yo lo entiendo así. Si dijo que en el nivel del temor lo dejarías, es porque el nivel del temor es que no hago la misma porque entendí lo verdadero de la misma, sino porque, porque me estoy sirviendo a mí mismo, no estoy sirviendo a Dios. Porque estoy haciéndolo para que Dios no me castigue o para que Dios me dé recompensa. Entonces, si lo hago para que Dios me dé recompensa, no estoy sirviendo a Dios, estoy sirviéndome. Usted no entendiste nada, te dice Rashi. Y en el Shema Israel no quiere hablar de esos niveles infantiles. En el Shema Israel quiere hablar de niveles más altos. ¿Qué contestó Rashi? Contestó, ¿el Shema habla de los preceptos? Sí, en la palabra amarás. Amar es hacer los mismos preceptos con amor. En la perashá del Shema, ¿por qué no habla del temor? Y porque el temor es un nivel infantil, es un nivel de miedo, de recompensa. Y por eso no quiere hablar de temor. Y también Rashi te contesta por qué no habla del tema de recompensa y castigo, porque preguntamos, recompensa y castigo es un tema importante en la Torah, ¿por qué no figura acá? Porque aquí no quiere hablar por el tema de recompensa y castigo. Acá quiere hablar del tema de hacer las cosas porque así se deben hacer. Eso es amor, por amor. Lindo, ¿no, Rashi? Re profundo. Sí. Increíble cómo lo más importante de Rashi es tratar de, cuando lo lees, tratar de ver qué pregunta viene a contestar. Porque él no te dice qué pregunta viene a contestar. Él te explica la palabra, 2 puntos. Y vos tenés que meterte en la cabeza y decir, claro, está esta pregunta y él te la contesta. Y ahí brilla Rashi. Fabuloso. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro rabo gigante que nos gusta y amamos nosotros, que es Rambam. O sea, hay algo que está todo perfecto en Rashi, pero ¿hay algo que no contestó o no? Presta atención. Te dijo que hay que hacer las mismas, te entendí. Te dijo que las haga con amor, te dijo que no lo haga por temor, pero me explicó exacto qué significa amor. No. O sea, me explicó exacto qué significa amar a Dios. No se metió. O sea, si querés podés decir, lo dio por sobreentendido. Fíjate lo que hizo. Amar a Dios, 2 puntos. Hacer la voluntad. Hacer la misbot por amor, pero no me explicó lo que significa amor. Me dijo, tenés que hacer la misbot por amor. Perfecto, Rashi, la hago por amor. Pero explícame lo que significa amor. No me explicaste lo que significa, qué es amor. Yo quiero saber qué es amor. Para eso tenemos al gran maestro Maimónides, Rambam, que en todos sus libros, no hay libro que no toca el tema del amor a Dios. En el Mishneh Torah, en la introducción a la Mishnah,
en los libros de filosofía, Moreno Eugene, en todos sus libros. Es como que dijo, este tema es mi tema más querido, por eso no lo voy a... En todos los libros que escriba voy a tratar de explicar. ¿Vamos a Rambam? Vamos. Vamos a Rambam. Rambam dice en el Mishneh Torah, primero tengo dos libros. Primero, Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot es un libro de todas las Mitzvot, las 613. Él enumera Mitzvah 1, Mitzvah 2, Mitzvah 3, Mitzvah 4. La Mitzvah 1, dice Rambam, es creer en la existencia de Dios. La Mitzvah 2 es saber que Dios es único. La Mitzvah 3 es amar a Dios. Ya según el orden que Rambam trae las 613 Mitzvot. Hay algo bien claro, no mirá cuál trajo. Dios existe, Dios es único, amarlo. Está claro que él tiene un texto delante de él cuando está citando estas tres Mitzvot. Sí. ¿Qué texto? El Shema Israel. Mirá el orden que trajo. Está ahí hablando de las 613 Mitzvot. Dice, la misma número 1 de las 613 es creer en Dios. Hashem Elokeinu. La misma número 2 es Hashem es único. Hashem Echad. La misma número 3, amar a Dios. Y amarás a... ¡Wow! Genial. En ese libro trata de... Entonces, vamos a ¿qué misma tenemos que explicar? Amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? A ver si puedo traer el libro, si puedo citarlo desde el texto en hebreo o te lo cito acá en español. Déjame ver. Bueno, te lo cito directamente en castellano. En el primer capítulo de su obra maestra, el Mishneh Torah, más o menos dice, cuando el individuo reflexiona acerca de la perfección de la creación, que es amor a Dios. Cuando la persona reflexiona, piensa en la perfección de la creación de Dios y en la perfección de los preceptos, inmediatamente es invadido por un gran placer. Ese placer que siente es el amor a Dios. Vamos a explicar lentamente. Primero dijo, cuando el individuo reflexiona acerca de la perfección de la creación y acerca de la perfección de los preceptos. Fíjate que hay dos caminos. Ver la perfección en la creación de Dios es un camino universal, no solamente del judío, ¿no? Porque ¿quién puede ver la perfección en la creación? Cualquiera que estudia, que analiza el cosmos, cómo funciona el nacimiento de un ser humano, no sé, la astronomía, la física, la química. Es algo universal, es un camino universal, lindo, camino universal, para todo ser humano. ¿Qué ves? Y ves perfección, ves inigualidad, ves super sabiduría, super inteligencia. Camino 1, ¿eh? Camino 2, cuando ves la sabiduría de Dios en los preceptos. Bueno, entonces sería un camino más yaudí, porque ¿quién estudia los preceptos? El judío. Cuando estudias el sentido de los preceptos, la lógica que hay en los preceptos, vos ves que hay mucha inteligencia. Porque este precepto está hecho para darte bondad, esto para misericordia, esto para justicia. ¡Wow! Mirá cómo Dios nos dio preceptos para mejorar nuestra personalidad. ¿Estamos de acuerdo que son dos caminos que nos llevan a lo mismo? Veo la sabiduría de Dios en el universo, veo la sabiduría de Dios en los preceptos. ¿Qué es amor? Todavía no dije. Dice, es invadido por un gran placer. En hebreo dice un ta'anug. ¿Qué es un ta'anug? Un placer. Ese placer que él siente es amor a Dios. Ahora voy a tratar de contestar si el amor a Dios es algo racional o es algo sentimental y emocional. O sea, cuando dice y amarás a Dios, ¿es algo neto racional? ¿Te está diciendo, es un pensamiento o es una emoción? Es un sentir. Y la verdad que amar es sentir, ¿no? Acá dijo, sí, es un gran placer, que siente. Es un sentir. Perfecto. Pero ¿de dónde viene? De dentro. Viene de adentro, de recapacitar, de pensar, de reflexionar. Viene del pensamiento. A ver, esta es la construcción según Rambam. ¿Hay pensamiento? ¿Hay conocimiento? ¿Hay entendimiento de la grandiosidad de Dios? Automáticamente hay amor. Amor no es el pensamiento, ¿eh? Amor es el sentimiento. Pero ese sentimiento se nutre del pensamiento.
Cuanto más conocimiento de Dios hay, porque Dios es perfecto, más amor a Dios hay. Cuanto más lo conozco, más lo amo. ¿Cómo lo conozco? O viendo la creación, O o estudiando. estudiando Torah y estudiando los preceptos. Son dos caminos para todo ser humano, y todo ser humano, un yudí o un goy sería no judío, puede llegar al amor a Dios de esta manera. Es más, Abraham vino como llegó. Abraham no tenía mismos, ¿no? Ah, Viendo, a través pensando, de la y naturaleza, llegó ¿no? al O amor sea, a Dios de los máximos niveles que existen de amor a Dios. Abraham vino es de los máximos. Y mm, llegó. O sea que este es el camino. Cuanto más lo conozco, más lo amo. Si le preguntas a Rambam qué es amor a Dios, Rambam te va a decir, amor a Dios, no estoy diciendo que es una acción, es un sentimiento. Pero ese sentimiento se crea, ¿no? Se produce. ¿Cómo? Obvio pensando, analizando, estudiando. Obvio. Y eso me lleva. O sea, no a un sentimiento ciego, sin sentido, que solamente pasión, pasión y sin conocimiento. No, eso puede ser una fe ciega que no tenga ningún sentido y no sea real. Será un sentimiento, sentimiento, pero puede ser un sentimiento imaginativo. Nosotros estamos hablando de un sentimiento real. O sea, cuando hablo de amor a Dios, tiene que ser real. Amor a Dios entendiendo quién es Dios de verdad, si no, si no, no es amor a Dios. Entonces, cuando entiendo quién es Dios de verdad, y enseguida lo amo. Y es claro, ¿por qué? Porque Dios es la perfección, y el ser humano admira la perfección, y no hay nada más perfecto que Dios. Entonces sería como una bola de nieve. Cuanto más lo conozco, más lo amo. Y cuanto más lo amo, sigo, más lo quiero conocer. O sea que no sé, no me conformo. Ya está, lo conozco y ya lo amo, ya está, para todas. No, no, no. Sigue todo el tiempo. Porque cuanto más lo amas, eso te da, es un motor, el sentimiento es un motor, que hace que quieras más, 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 más. Entonces más lo vas a conocer, entonces más lo vas a amar. Entonces, la bola de nieve que cae desde la montaña y cada vez es más grande. Fabuloso, ¿no? Me pareció contundente Raman porque me explicó el concepto. Metámoslo con todo lo que dijo Rashi y entra perfecto, tengo a los dos. es Lo que una dijo Rashi y lo que especie, dijo Raman, genial. es una especie de atracción fatal, ¿no? Sí, está bien en la buena, sí, En el una buen atracción, sentido, ¿no? pero en el buen sentido, porque es una atracción total al máximo valor supremo de la vida y a lo que aspiro y a lo que quiero y a lo que quiero llegar. Sí, y es como un impulso tremendo, ¿no? Mm, Entonces está claro por qué lo dice con tanta intensidad, fíjate. Dejó el nefe, dejó el meodeja. Ahora voy a contestar eso, pero primero contesto por qué la construcción fue de adaptar, no imperativa. Porque dijo, y amarás. Y no dijo, y no está escrito como en Toab, en te ordeno amar. La respuesta es porque viene solo. A ver si me explico. Viene solo del Pasuk 1. Si es el una Pasuk consecuencia. 1, ¿qué era el Pasuk 1? Entender que Dios existe y entender que Dios es único. O sea, entender la grandiosidad de Dios. Entonces, si yo eso lo entiendo, el amor es automático. Veaapta, viene automático. A más conocimiento, más amor. ¿Se entendió la construcción? Ujú. Y por esto, que dijimos, mejor le va a bejar, ¿por qué? Y si es con medio lev no alcanza, y con nefe, pero no con todo no alcanza. Pero no es que te está diciendo, hiciste poquito, no me alcanza. No. Primero que Dios cree en nosotros porque sabe que podemos. Segundo, que me dio la fórmula. Y me dio la fórmula cómo llegar. Obvio que me va a decir que a eso aspiro que llegues. Ahora voy a tratar de explicarte con lev, con nefesh, holmeon. ¿Está bien? Ujú. Con lev, la palabra lev en la Torá, toda la conocemos como corazón, ¿no? Lev como Sí, corazón. Pero la palabra lev también significa pensamiento. Te así, hago una prueba en el hebreo, te doy una prueba en el hebreo clásico. ¿Cómo se dice presta atención? Simlev, simulé. simlev. Claro, para, si lev significaría sentimiento, y si yo diría simlev, estaría diciendo poner el sentimiento en eso. Yo no estoy diciendo, cuando yo digo presta atención es pensar lo que estás haciendo. Eso es lo que te digo, presta atención. ¿Y cómo se dice en hebreo? Simlev. O sea que lev tiene que ver con el pensamiento. Atención, Otra ¿no? prueba. Atención, Exacto. Atención, atención es meter toda como tu alma en eso que estás conocimiento. haciendo. Incluye sentimiento, pero tiene una prueba más que significa pensamiento. Cuando Shlomo le pide a Dios algo, dice, ¿qué me querés pedir? ¿Qué le dice Shlomo? Un lev jajam, un corazón. Estoy Sabio. traduciendo corazón, pero espera.
un lev sabio para juzgar al pueblo. ¿Qué significa? ¿Qué necesitas para juzgar? Sabiduría. Sin sabiduría nunca se puede juzgar. Entonces, cuando está diciendo lev jajam, tiene que ver con la reflexión, con el pensamiento, no con la emoción. No te dicen una emoción sabia. No. Eso, un análisis, necesito un raciocinio correcto para saber llevar a mi nación. ¿No? Tengo que tener pensamiento correcto. O sea, lev tiene que ver con pensamiento. Pero lev también significa consentimiento. Perfecto. Te podría decir, por eso dice, Bejol levabeja, ¿cómo hay que amar a Dios? Con todo el pensamiento y con todo el sentimiento, con todo. A lo mejor está insinuado en la palabra, no hice la pregunta, levabeja. ¿Por qué con dos veces? ¿Cómo tenía que haber dicho? Y, Livja. Con tu lev, livja. ¿Por qué levabeja? ¿Por qué con dos veces? A lo mejor está insinuando los dos lev. ¿Qué son los dos lev? Los dos es el alma, ¿no? ¿Y qué es el alma? Lo más importante del alma. El pensamiento y el sentimiento. Todo. Lindo. Con todo hay que amar a Dios. Voy al Nefesh. vamos. Nafsheja. Nafsheja significa también muy puro en el alma, en lo que es. Nefesh puede ser con todo el ser, con todo tu ser, no solamente el pensamiento y el sentimiento, con todo tu ser. Y Lev también es el motor de todo. El motor de todo es la voluntad. ¿No? ¿Estamos de Nefesh, acuerdo que la ¿no? voluntad Nefesh, es... estamos hablando, ¿no, Raf? Sí, Nefesh. Nefesh. Voy a explicar Nefesh. Nefesh también significa en hebreo razón. Mm. Razón significa querer, voluntad. ¿Cómo sé que la palabra Nefesh significa eso? Cuando Abraham Avinu tiene que enterrar a Sará, traigo primero una prueba del texto, de la Torah, ¿está bien? Va a comprarme arata más pelada. ¿Te acordás la cueva? Sí, Entonces le dice al dueño si se la puede vender. Entonces sí. mirá cómo le pregunta. En hebreo le dice así. Y miesh et nafshecha ligvor et meti. Y miesh, si me podrías dar el lugar para comprarlo, ¿no? Dice, y miesh et nafshecha. ¿Qué diga? Si tu nefesh, ¿qué? Si tu alma, ¿qué? ¿Qué alma? No está hablando de alma. Traduzco literal. Y miesh et nafshecha. Si es tu voluntad, por favor, venderme el terreno. ¿Cómo dice? Si es tu voluntad venderme el terreno, nafsheja. O sea que la palabra nafsheja significa tu voluntad. Ah, O sea, la ok. palabra nefesh en hebreo, También significa nefesh también razón. significa alma, ¿eh? Ah, ok. Nefesh también significa todo lo interno que tengo. Pero también nefesh significa específico de la Intención. voluntad. ¿No? Exacto, intención. Entonces, ¿cómo hay que amar a Dios? Con toda la voluntad. O sea, mira, con todo el pensamiento, con todo el sentimiento, con toda la voluntad. Genial. Con todo tu ser. ¡Wow! Eso es lo que Dios aspira de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios cree en nosotros. Sabe que nosotros tenemos un potencial y podemos. No es, el ser humano no puede, no. Había, después te traigo un ejemplo. Había un rab en la, es, una escuela de chicos que estudian un montón, ¿está bien? Y en la secundaria, cuando entran ahí le dicen, miren, acá en este lugar vamos a terminar el Talmud. ¡Pah! El Talmud, terminar todo el Talmud, son chicos de 14 años, es algo grandioso. Y todo, ¡oh, bien, vamos! No sé si después al final si termina todo, pero se intenta terminar todo. El rap que les da a los chicos los motiva. Dice, ustedes pueden, ustedes tienen mucho poder para llegar a ser grandes. Y es lindo, el judaísmo cree en el ser humano. Hay Ujú. otras religiones, ¿no? Como el cristianismo, que dicen, el ser humano no puede, Mm. no se puede, saquemos las misbot, que no quede nada, lo importante es sentir. Ay, como que sacaron todo. No, el ser humano puede y tiene mucho poder. Vamos a terminar con la palabra meodeja. ¿Qué puede Vale. significar meodeja? Porque después que dijimos esto ya no queda nada más. Yo, Raf, vamos, yo esta palabra solo la entiendo del hebreo, porque meodeja viene de meot, ¿no? O sea, cuando Muy dices bien. te Bueno, va, quiero muy bien. A ver, mucho. vos sos chat. Vos sos chat. Muy bien. Si vamos al chat. Espera, te voy a traer la explicación primero de Rabia Akiva Ok. y después vamos a la que dijiste vos. La de Rabia Akiva es muy linda, muy pura. Él dice así: Bejol meodeja. Dice, mira, cuando las cosas van bien, es fácil que Dios te diga, amame, anda en mi camino. Cuando las cosas van bien, amar a Dios Es es fácil. más fácil. No digo que no, porque también a veces cuando nos va todo bien nos olvidamos de Dios. Es verdad. Pero es menos problemático, porque tenés todo, y qué más lindo, y agradezcamos. Pero dice Rabia Akiva, pero la prueba en la vida no es cuando te va bien.
La prueba de la vida es cuando te va mal. Mm. O sea, amar a Dios en las buenas Y en las malas, y ¿no? en las malas. Ahí no es tan fácil. Porque si va todo mal, vas a decir, pará, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué? Entonces, no. Como decía Rashi antes, ¿no? Entonces la persona puede abandonar todo porque ve que él hace las cosas bien y de repente, ¿qué? No veo la justicia. Entonces, dice Rabbi Akiva, cuando te dice me odeja la Torah, te dice que tenés que amar a Dios en las buenas y en las malas, no cuando te va todo bien. También cuando las cosas aparentemente son malas y vos no tenés por qué, pero Dios manda todo para bien, también tenés que mantenerte firme. Y entonces Rashi, eso es lo que dice Rabbi Akiva. Me odeja significa en las buenas y en las malas. O sea, cómo lo trae sin entrar en el chat, cómo entra en la palabra, creo que dice Bejó la midá yeye, bejó la midá tató, vea midá tarra. No sé, hace un juego de me odeja con midá. No estoy diciendo que sea literal, pero entendiste el concepto. El Sí, concepto es profundo. sí. Y mirá justo Rabia Akiva. Rabia Akiva cómo muere. Ah, Pobrecito. ah. Desarraigado por las cosas de hierro de los romanos. Y los alumnos empiezan a llorar y Rabia Akiva se ríe. Y los alumnos dicen, ¿de qué te reís? ¿De qué se puede estar riendo su maestro cuando lo están matando? Y él dice, yo siempre enseñaba que hay que amar a Dios en las buenas y en las malas, pero yo no sabía si yo estaba preparado. Y ahora que me está pasando, estoy contento, porque me mantengo firme. Ya, que nunca tengamos estas pruebas, es dificilísimo, pero Rabia Akiva lo que enseñó, él mismo lo pudo superar. ¡Wow! Es un nivel. Esta es la aplicación de Rabia Akiva. Está bien que venga al final del pasuk, y sí, porque sería lo más difícil. Mm. Está la aplicación clásica de los jajamim, que me odeja significa mamonja, con todos tus bienes, con todo tu dinero. Y la construcción sería así del pasuk, como lo amo con todo mi ser, con mi corazón, con mi pensamiento, con mi voluntad, con mi cuerpo y también con mis bienes. O sea, vendría al final del pasuk, no porque sería lo más difícil, sino vendría al final del pasuk porque es con todo, inclusive lo que tengo. Podríamos decir cuál es la más difícil de todas, la de Abraham Avinu, ¿no? La de Abraham Avinu, ¿cuál fue? Dame a tu hijo. No hay prueba más difícil en la vida que le digan algo así. Y sería como, con todo lo que tenés, y lo más preciado es el hijo. Wow, ese es el nivel top. Ahora, ya, literal, me parece que lo que vos decís es el literal. ¿Me odeja de qué palabra viene? De meot, no de mucho. De meot. Entonces, ¿por qué vendría al final del pasú? ¿Qué te estaría pidiendo Dios? Que lo ames a Dios. Con todo lo mucho que Mejor me tengo. odeja. Cuanto más, mejor. Porque dijimos algo que no tiene límite, ¿no? Es algo infinito, que es una bola de nieve, que siempre puede crecer. Entonces está bien que venga al final. O sea, con esto, con esto y con esto. Cuanto más, mejor. O sea, Mm. la palabra me odeja ampliaría a darte todos los niveles y cuanto más podrías dedicarte en esta vida maravillosa. Hermoso, ¿no? Mm. Hermoso pasuk. Termino con una gematria. Una vez la Bien. hicimos, pero también me preguntan, me parece profundo. Cuando vos te fijás en la halajá, como en la misbah, o sea, ¿es una misbah amar a Dios? Sí. ¿Todo yudí tiene que cumplirla? Es obligatorio. Sí. Obvio que viene, cuanto más lo conozco, más lo amo. Sí, entendimos, pero hay que llegar. Todos podemos llegar al mismo nivel o todos estamos. No, hay menos, hay más, pero hay un nivel básico. O sea, tenemos que amar a Dios cuanto más podamos. Pero hacémoslo. Hay gente que lo ama a nivel 7, otro a nivel 8, otro a nivel 9, otro a nivel 10. Son niveles. Pero si me saqué el 4, me saqué el 7, aprobé. ¿Está claro? O sea, si me cumple, hay una nota con que cumplí la misma. Esa es la misma de amar a Dios. Ahora, es como que la misma sería amar a Dios. Ahora, Bejol le babeja, Ujol nafsheja, sería lo que Dios aspira que si podés llegar sería lo mejor. No te estoy diciendo que te estoy obligando. Tratá de hacerlo lo máximo posible. ¿Cuánto suma? Bejol le babeja, Ujol nafsheja. Todo esto, Raf, todo junto. Todo junto. Bejol le babeja, Ujol nafsheja. Suma exactamente 600, Ese. 13, no, 614. Ah, ¿pero por qué? Ahí va. Porque como explicamos recién, es el top al que hay que tratar de llegar, acá lo explico, a través de las 603. Las 603 son las mismas que te dio. Es lo que Dios quiere que hagas. Pero Bejol va Bejol no llegar sería como, así lo explico, el objetivo de las 613. Por Ujú. eso, ¿cuál es? La 614. Porque es el objetivo Final de de todo, la ¿no? 613. Mm. Bueno, Besat Hashem Shenisque llegar a esto, un mínimo por lo menos de esto, o
llegar a amar a Hashem ya es algo grandioso, y cuanto más, Dios cree en nosotros, Dios sabe que podemos, y es el mejor nivel que hay. Está claro por qué la Torá acá no quiso hablar de recompensa y castigo, porque acá el tema es hacer las cosas por el amor, porque eso es lo verdadero. Por eso recompensa y castigo no figuró, por eso el tema de temor como A un nivel temor. más alto, ¿no? A un nivel más... Claro, temor reverencial sí, porque sería como amor, pero no temor como miedo. Mm, Y por eso, y acá quiso meterte en lo más puro que hay de conexión con Dios. Y por eso están para allá el Hanan, por eso está al lado de los 10 mandamientos, y por eso es el himno del pueblo de Israel. precioso, ¿Está Rafa. bien? Muy bien. Gracias. Rafa, Entonces, bueno, que tengamos un Som Kal, Som Yail, Tom Cal. Som Yail es beneficioso con Teshuvá, y Besat Hashem se construya el Beta Midrash, que no sepamos de más penas ni de más cosas malas, y que bueno, Amén. y que todos los enemigos de Israel desaparezcan. Hagan y que tengamos paz. Muy bien. Amén. Shalom. Chao. Bueno, un abrazo grande. La semana que viene seguimos. Chao, Rafa. Nos vemos.